Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir aquí a nuestra Sociedad La Peña, en la cual tenemos el gusto y el placer de que Paco exponga su libro, un libro que intentaremos promocionarlo y ayudarle y leerlo y que realmente nos distraiga y nos sirva para algo, ya veremos a ver. Y nada más, yo dejaré la palabra a ellos y agradecer vuestra asistencia. Gracias a todos. Bueno, pues gracias a Fulgencia, a la Sociedad Peña de Andújar, por la oportunidad que nos da de charlar sobre esta novela, esta novelita, con mi amigo José María Bellido, que tengo aquí a mi derecha. Y la idea es, si te parece bien, que sencillamente nos pongamos a destripar el libro y a criticarlo. Sí, lo único que tenemos que hacer es agradecer a la Peña y aquí tenemos el libro, ya podemos ponernos... ¿Quieres hacer algún prólogo, un prologus galeatus, un prólogo armado o empiezo directamente? Yo creo que ya deberíamos empezar ya con saltarnos el primer tercio y ir ya a picadores. Estoy conforme. Bueno, las dos razones que dices que te han llevado a escribir este libro son filológicas y filosóficas. La filológica se ve muy clara. Tú quieres imitar el habla femenina, que sin embargo yo creo que ves como una especie de construcción abstracta, inviolable. Hay un habla femenina que tú además en conversaciones privadas y en este libro cifras en estructuras triádicas. Sostienes que las mujeres escriben con estructuras triádicas. Bueno, ahí hay que matizar. En el libro, efectivamente, hay un par de momentos o tres donde la protagonista utiliza estructuras triádicas para imitar sesgos femeninos. Bueno, son el escritor, eso es. Efectivamente, la protagonista, es decir, yo mismo, trasplantado, imito ese estilo en una carta o en dos cartas correspondientes. Pero lo que es la narración de ella no es especialmente triádica, ni mucho menos. Pero su lector masculino sí que hace la crítica inmediatamente de que es la típica estructura triádica pero no es precisamente el relato de ella. Es decir, eso no va dirigido contra la protagonista Nanna ni la forma de escribir de ella. De hecho, va contra un amante que tiene, que escribe de esa manera, y cuando ella se quiere poner cursi y escribir una carta que a su amante perdido, pues entonces imita esos sesgos que yo he identificado, pues siguiendo a algunas escritoras, como un rasgo identificador de una presunta elegancia que veo en ciertas escritoras. Lo cual no quita que también en ciertos escritores lo usen. Cuando dices siguiendo a algunas escritoras, no quiere decir siguiendo la teoría de algunas escritoras, sino la práctica. No lo que dicen, sino lo que hacen. La práctica yo se lo he visto a Almudena Grandes y se lo veo también a Irene Vallejo, por ejemplo, por poner dos ejemplos que todo el mundo conoce. Yo, saltando un poco de tema, diría que has leído demasiado a Almudena Grandes. No, nada, yo no he leído nada. Bueno, pero has dicho que has leído lo suficiente para analizar su... Pero lo suficiente como para darme cuenta a partir de recortes, de artículos y tal, pero no especialmente un análisis concienzudo, que eso saltaba a la vista. Y entonces, como yo ya tengo las orejas avisadas, en cuanto veo triadas sintagmáticas, pues las detecto, ¿no? Es que ya te he dicho que mi madre ha visto alguna entrevista y me la ha resumido, y me dijo que este libro en un principio estaba pensado para presentarse a un premio, y yo pensé inmediatamente en La sonrisa vertical. Que esto en los 70, en La sonrisa vertical, pues lo habría crujido. Lo que pasa es que llega hace como 40 años de... Yo suelo llegar tarde a todas partes, o sea, intento ser puntual, pero... Pero no fue La sonrisa vertical. No. Fue, mira, lo voy a contar todo. Fue un chivatazo. Porque yo tenía un amigo mientras haya código penal, a mí me parece que no hace falta ética, pues entonces un chivatazo me llegó y dice, pues tengo aquí un amigo infiltrado en un jurado, y entonces
Digo, pues lo voy a presentar y a ver si yo consigo que me den el premio. Pero las bases exigían que se fuera mujer y no, quisiste hacer una especie de Carmen Mola, quisiste hacer un Carmen Mola. No, había que entregarlo de manera anónima y todo, ¿no? Pero yo digo, pues tengo aquí ese contacto, a ver si cae la flauta. Y bueno, pues, ¿qué pasó? Porque no me dieron el premio, claro. Pero yo creo que porque el amigo este, con el que tampoco tengo mucha relación, se confundió y creyó que me estaba premiando a mí y premió a otro. O sea, que la torpeza nos salva de la corrupción. Exactamente, Es la el torpeza, remedio. sí. Un poco como decía Buñuel de México, dice que la corrupción nos salva del fascismo, pues exactamente Un paso más. un paso más, ¿no? Y total, que me quedé sin el premio correspondiente. Lo digo porque se lo dieron a uno de Jaén. Entonces, se lo dieron a uno de Jaén y yo dije, el amigo este es medio tonto y sencillamente pues se lo ha dado a otro. Entonces me gozo en un pozo. Lo cual no quita para que después una editorial que fue... Bueno, claro. Círculo Círculo de rojo. mujer, No, se interesaba por el libro y lo publicaron. Pues no, pues ya está. No hay más historia. Sí. Bueno, volvamos, porque otros derroteros pueden ser peligrosos o sorprendentes. Volvamos a las primeras páginas en las que tú dices muy claro lo que quieres hacer y lo que se puede esperar de este libro. Tú quieres imitar el habla femenina, a lo cual yo objeto que hay... Imitar o reproducirla, ¿no? Sí, Igual, bueno, pero bueno, por si hay algún matiz. Si fuera a reproducirla, serías un antropólogo, Sí, como, sí. como eres un escritor. Pongamos que hay imitar. Claro, porque hay antropólogos que tienen libros que no son suyos, son entrevistas con mujeres, Sí, sí, estoy de acuerdo. con campesinas, y ellos firman el libro, pero el libro no es suyo, el libro es enteramente No, de... pero te interrumpo porque es que mi amigo Pedro Reyes, al que conoces, por lo menos lo has leído. Sí, además, sí, exactamente. Pues decía que esa presunta imitación del habla rural femenina, pues se quedaba en el plano del léxico y en el plano Sí. de algunas expresiones, pero no en el plano sintáctico, ni en el fonológico, ni nada por el estilo, evidentemente. Y por lo tanto era una impostura, pues, sí, como la literatura en general, que es una impostura. De hecho, Pedro Redondo Reyes dice aquí que urde un nuevo lenguaje, un eros novedoso y un nuevo decir para un género donde la verdad viene servida por el humor y la inteligencia. Bueno, lo del humor y la inteligencia vale, pero lo de que aquí haya algo nuevo, eso sí que lo discuto. Sí, yo también. Aquí no hay nada nuevo. No creo que Es haya... más, aquí hay cosas muy viejas. Hombre, sí, un lector atento encontrará hecho- referencias clarísimas. De hecho, mira, yo pensaba ponerme muy sincero. Ya que eres vasco, estaba pensando en hacer lo que le hizo Patxi López a Pedro Sánchez. Estaba por decirte, no, pero vamos a ver, Pedro, tú sabes lo que es una nación, tampoco te voy a decir, pero vamos a ver. Fran, tú sabes lo que es una novela, porque obviamente Esto no es una novela. aquí hay un exprimido de una cantidad. Claro, hay un exprimido de una cantidad de literatura que efectivamente no son exactamente novelas, porque aunque el Marqués de Sade tenga un ensayo sobre la novela, lo que hace no son novelas. Bueno, sí, una concepción muy amplia de la novela, pero bueno, es que en la novela cabe todo, ¿no? sí, en la novela cabe todo, pero bueno, sí, que se lo digan al Marqués de Sade. Aquí hay mucho Marqués de Sade, Sí. que es algo... Homenajes explícitos, de hecho. Sí, citas literales. Todo esto es... Hay un momento en que hacen un trío y dice pongamos un poco de orden y Sí. racionalidad. Eso es el Marqués de Sade, directamente. Pero claro, yo ahí he hecho en falta, ya que nos ponemos tan cultos, pues no hay nada de erotismo japonés. Porque Cierto. no hay nada de erotismo de 400. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no hay nada de erotismo japonés? Porque me parece muy español el erotismo japonés. Sí, de hecho, lo que aquí se Entonces tradujo... ya basta. Lo que aquí se tradujo como el imperio de los sentidos era ay no, corrida de toros, o sea, lo que ay no, No lo sabía. de amor, no, el título original es corrida de amor. Bueno, Ahí no, lo que pasa es que claro, a lo mejor el traductor, no, es esto de corrida, ¿no? Bueno, pues sí, algo de eso hay, de hecho Mishima se lleva muy bien. Bueno, no te voy a decir eso, tú sabes lo que es una nación y tú sabes lo que es una novela, aquí hay literatura de sobra, esto es un concentrado de literatura, y además yo debo confesar... Pero que para muchos lectores pasa desapercibido. Por supuesto, porque yo esto lo leí anoche, porque yo ya tengo el trabajo hecho de todo, es decir, yo ya a lo largo de mi vida ya he leído al ropero de Córdoba y no tengo que
ir no tengo que ir de tu página a leerlo. Yo al Ropero de Córdoba ya lo tengo leído, al Marqués de Sade, ya he visto Casablanca, yo no necesito aclararme todas estas referencias que tú pones para que el lector se levante. Que lo has dicho o se le levante. Las dos cosas. No sé. Volviendo a ese tema, hay libros eróticos que que deben leerse con una sola mano. Yo lo he leído con las dos manos en la cabeza. Me he estado echando las manos a la cabeza. Tendrás un atril para todo sujetarlo, el tiempo, imagino, ¿no? Sí, bueno, he hecho lo que he podido, lo he sujetado en soportes diversos, pero el caso es que lo he leído con las manos en la cabeza, porque claro... ¿Por qué te espantabas? No te voy a preguntar, pero vamos a ver, Fran, como Pachi López, ¿tú sabes lo que es un clítoris? Porque a un padre no se le va a enseñar a hacer hijos. Pero precisamente... Yo te digo lo que decía aquella sevillana a la que le preguntaban que era un clítoris, que dice, pues no señora, y cuando ya le explica, la pepitilla. Entonces, claro, A eso voy. claro, clítoris, ¿quién va a saber que es un clítoris? ¿Sabe Y a es todo una esto pepitilla? Sí, unámoslo todo. Como efectivamente eres padre y tienes un hijo, por lo menos un hijo muy inteligente que conozco, da la impresión, me ha dado la sensación con este libro, me he hecho la misma pregunta que con muchas películas, que no son precisamente Casablanca. ¿Cómo en ningún momento de su redacción, de su impresión, nadie le habrá dicho que es una idea, si no pésima, muy peligrosa? Nadie te ha dicho que esto era una idea... ¿Nadie te ha desaconsejado escribir este libro? Bueno, pues supongo que... Alguna vez he contado que la idea no fue mía. La idea fue de mi señora, que me dijo, escribe algo que se venda. Ya, bueno, pero eso se puede interpretar de muchas maneras. No como estos libros que he traído aquí, que están a disposición. Ya, Fran, pero eso se puede interpretar... Entonces, cuando le pedí explicaciones acerca de a qué se refería, dice, pues que escribes muy bien, pero no se te entiende, hijo mío, ¿no? Entonces, claro, porque hablo de filosofía, con Aristóteles, Licofrón, ajedrez, que si hay algo peor que la filosofía es el ajedrez, ¿no? Como tú ya sabes. Entonces, le pedí más referencias y me dijo, pues 50 sombras de Grey, o algo que por supuesto no he leído, ¿vale? Yo mis referencias eróticas, ya lo he dicho alguna vez, de literatura erótica, pues era el Marqués de Sade, Teresa la filósofa, Apollinaire, las 11.000 vergas, una colección de cuentos, los sonetos estos del Aretino también. ¿Y qué pasa? Pero yo no noto aquí al Aretino y tampoco veo al Beccadelli, no veo al Panormitano. Y además tampoco veo, ya que... Bueno, ¿qué ves? Dime lo que ves. Ya que veo mucho Sade, pero por ejemplo, hay una escena que estaba pidiendo, que con tu erudición amplia, estaba pidiendo José Somoza. ¿Y quién es José Somoza? No hay, claro, muy mal. Pues si yo no leo literatura... En esa escena en la que las mujeres hacen una especie de competición, muy por cierto, ya que me preguntas qué veo, pues veo mucho Torrente Ballester. Mucho la saga Fuga de JB. A mí me gustó mucho el Don Juan de Torrente. El Don Juan sí que puede... Hay muchos pasajes que son muy torrentianos, como en esas citas de poemas del Siglo de Oro, que son como la cita de Góngora en El Rey Pasmado. O sea, hay mucho Torrente Ballester. Puede ser. Hay mucho Sade. No hay nada de Panormitano y no hay nada de José Somoza, que lo estaba pidiendo a gritos. Una escena en la que hace una especie de competición muy torrentiana de medición, ¿no? Sí, pues hay una de medición de la evacuación de orina. Sí, exacto. Pues eso... Justificado, que hay un subtexto que es un artículo de Óscar Tusquets sobre la evacuación de agua en la arquitectura clásica. Sí, eso fue lo que me dio la idea. Porque sí. el Partenón tiene un casquete. Lo que siempre se han considerado un casco de circunferencia, quiero decir, para evacuar las aguas y que... lo de casquete, vale. Sí, lo has pillado tarde, pero bueno, si lo pillas tarde, pues ¿cómo vas a pillar estas cosas también? No, claro que lo he pillado, pero lo que normalmente se consideran correcciones ópticas, tú dices, o Tusquets dice que es para evacuar. Bueno, sí, vamos, pero eso estaba pidiendo a gritos la renuncia de un sabio del Oriente de José Somoza. Sí, es un poema que me extraña que no te haya venido a las Tengo barbas. Algunas referencias, pero yo no lo he leído todo, José María. Bueno, ese es el asunto. Pues lo pedía. Tu virtud te hace ser injusto. Bueno, de hecho me extrañaba, lo va a citar, ¿no? Y al final no lo cita, simplemente están midiéndose ahí, no las chorras, sino, bueno, en fin, sino los chorros. Pero bueno, eso tiene que ver con digamos,
lo preterintencional, que es un término jurídico que hace referencia a las palabras que van más allá de las intenciones del individuo. En la literatura pasa esto, es decir, tú das unas pistas, las tienes más o menos controladas, pero no eres dueño de la cabeza del lector al que eso le va a evocar referencias que vienen de donde vengan. Entonces a ti te evoca Somoza y a otro... De acuerdo, seguimos con lo que eso evoca al lector. Es imposible, quiero decir que podría haberte dado esa satisfacción, pero no se la voy a dar a cualquier lector del mundo, eso es imposible. Tú has dicho que tu propósito era hacer un libro que se entendiera. Como bien sabes, esto se entiende a medias, se entiende lo de la pepitilla... Bueno, pues hay registros de lectura, ¿no? Supongo. Claro, también. sí, efectivamente, pero que el lector medio lo va a entender a medias. ¿Pero qué es el lector medio? Porque yo no sé lo que es el lector medio. El lector medio es el que tiene un sueldo medio, yo me acuerdo, una formación media. No, es que me acuerdo perfectamente. No, es que me indigna, los medios seres de me Gómez de la indigna que Serna. digas lector medio. Hay una entrevista que le hace por teléfono en los años 80 a Derrida, donde Derrida tiene un estilo muy oscuro escribiendo. Fue profesor mío, por cierto, y en clase era clarísimo. Pero bueno, digamos que a la hora de escribir, la diferencia entre lo oral y lo escrito se notaba mucho. Y además la trabajaba a propósito. Cosa que no ocurría en las clases porque la mayor parte eran japoneses americanos y tenía que darse a entender las 200 personas que estábamos ahí en la Alianza Francesa, al lado de la Alianza Francesa, en el Boulevard Raspail. Bueno, pues en un momento dado está hablando con el periodista le pide explicaciones acerca de por qué tiene tal estilo, por qué el lector medio no le va a entender, no sé qué, no sé cuál, y va a Derrida y le contesta en latín. Le da un latinajo y le dice el periodista: estoy oyendo a usted hablar en latín por teléfono. Y dice: sí, ¿y qué pasa? ¿No? Sí, ¿Y qué pasa? Ya está. Entonces, ¿quién eres tú o yo o nadie para decir que es el lector medio? Eso lo sabrá el Corte Inglés. Podemos convenir lo saben que... los que hacen los premios para el público de masas, pero a mí eso me parece absolutamente una indignidad. ¿Podemos llegar a un acuerdo? ¿El lector medio es el que no ha leído Al ropero de Córdoba? Bueno, pues entonces yo soy lector medio, porque no... Si lo citas es que lo has leído. No te estás tirando el moco, lo citas además... bueno, en fin. Queda claro que tú intentas imitar, ya hemos dicho, no reproducir. Primero, el habla femenina, con lo cual tengo mis dudas porque hay muchas femineidades y de hecho como me reconocía una vez... El habla femenina, yo diría, el habla de las mujeres. Sí, pero hay muchas mujeres. Claro, es que hay muchas mujeres y a cada una de ellas le da un cierto sesgo. De hecho, algunas... Un sesgo sociocultural en el libro. Sí, porque es un ambiente rural. Es un ambiente rural y los sesgos esos son las expresiones que he escuchado yo del medio ambiente que tengo, que va desde las mujeres de la limpieza del instituto donde trabajábamos a mi señora, mi suegra, mi madre o las amigas de mi mujer o compañeras de instituto, como aquí hay alguna, etcétera. ¿Vale? Entonces, he tomado prestadas esas expresiones para luego armar una escena en la que cupieran y tuvieran sentido. ¿Vale? Pero como digo, en realidad lo que veo son mujeres que tienen todas el mismo interés por la filología, son mujeres filólogas de distintos estratos sociales, pero al final lo que es el núcleo, el hueso de la feminidad son todas iguales, tienen la misma feminidad y como me reconocía cuando hablábamos de Victoria Abril, como me reconocía Juan Soto, Victoria pero Abril... Nana es distinta de todas ellas, ¿no? ¿O no? ¿Sabes en qué se diferencia? No. En que Nana eres tú. Ah, vale. Vamos a ver, es que yo me llevaba las manos a la cabeza y también me preguntaba si tu hijo o tu familia, que imagino que será tan inteligente como tu hijo, ¿por qué te preocupas tanto por la gente? no te dirían que era una pésima idea hacer una presentación para que te conozcan con tu libro, porque la gente que no te conoce en Madrid, que lo has presentado, lo presentaste con Ernesto Castro, que por cierto ya me contarás qué le pareció y qué les pareció a los madrileños, pues los madrileños ven esto como un interesante y exótico documento sobre los aborígenes de Andújar, pero cuando tú te presentas aquí y te das demasiado a conocer, los lectores desprevenidos que todavía podrían ver a Nanna como una mujer atractiva, van a ver a una Nanna con barbas que eres tú, que además que eres un señor. ¿Qué edad tienes? Demasiada. Que un señor de una edad
en la que no hace falta preguntar si hay aquí algún menor de edad para que se vaya, porque vamos a hablar de temas guarretes. Eres un señor de una edad que dice cosas como pepitilla, combinación ¿Cómo se dice? y braguitas. Braguitas. ¿Qué mujer contemporánea dice braguitas? Ah, no se dice así. Dicen bragas y la pipa del coño. En el caso de que, pipa del coño. sí, en el caso de que quieran ser Mis vulgares. personajes no dicen esas indignidades ni esa inelegancia. Porque te has creado una burbuja que... Bueno, pero ¿qué pasa? ¿De que quién se es la quedó en novela? mayo del 68. Pero si la novela es mía, podría hacer con mis personajes lo que me dé la gana, bueno, ¿no? pero los personajes tienen una edad, que es la sí. tuya. Bueno, Es cierto yo he una testado, cosa. vamos a ver, yo he testado esto. Lo han leído muchas mujeres, por cierto, ¿vale? Entre ellas, como he dicho alguna vez, las amigas de mi madre que tienen todas 80 años. Y a las que no he escandalizado ni a una. Ya, pero ni no. una sola se ha sentido escandalizada. Hijo mío, como la vida misma. Así, ¿eh? Claro, igual, no son mi generación, pero casi, vamos. Y más vergüenza que lo leyera mi madre, que mi hijo, que mi tal, que mi no sé qué. Pues, es que eso es que... Sí, es cierto. Es que ese problema, yo no sé, es que ni siquiera lo comprendo. Ni siquiera comprendo que me plantees que yo pueda pensar es que no pienso en nadie directamente. Esto ha salido así, No, se acabó, quiero que se entendamos venda. que mi acusación es de que faltas al decoro, pero al decoro cronológico. Al decoro cronológico. Que una mujer de esa edad pues no hablaría así. Que hay cosas que han pasado de moda, que no están en el libro, por José cierto, María, tú hablas con muy pocas mujeres. porque evitas palabras como parrús o eso ya no se dice. Tú hablas con muy pocas mujeres. Bueno, Yo que hablo con algunas más, tampoco muchas. ¿Pero de qué edades? Pues, hombre, no hablo con jovencitas sí, en el sentido de que... Pero no hablas de estas cosas con jovencitas. No, pero... ¿Ves a dónde quiero llegar? Bueno, pero que las mujeres de mediana edad con las que yo me relaciono sí hablan de estas cosas. Ya, y como las he pintado, o más o menos. Sí, Pero de sí. mediana edad. ¿Y cuál es tu edad? Mediana. Es decir, Exactamente. que Nanda eres tú y que si... Bueno, es más joven que yo, creo. Sí. Eso es lo que te quiero decir, que hablando, ¿no? Hablando, ¿no? Porque dice cosas como pepitilla. ¿Quién dice pepitilla ya? Bueno, pepitilla era una palabra tan bonita que había que meterla como fuera. Por Pero lo civil es o lo criminal. arcaica. Pero es arcaica. Ninguna mujer joven va a saber qué es Pero la vamos a ver, es pepitilla. arcaica. Te voy a poner un arcaísmo, desusado en el diccionario de la lengua. Está hecho un disfraz. Eso no es arcaico. ¿Y quién lo usa? Bueno, pues lo usa, por ejemplo, mi mujer. Y se usa en Andújar. Y se entiende perfectamente. Además no se dice disfraz, se dice difré. Así, está hecho un difré. Bueno, la audiencia lo confirma. Y eso, creo que hay una frecuencia textual de 2 en el Thesaurus de... Es casi un ápax. Sí, casi. Pero está vivo. Y lo pregunté en mi clase. De 26 alumnos que tenía yo en clase, 13 sabían que era disfraz. Así que eso no es una palabra arcaica, como pone el diccionario. Está todavía viva en Jaén. Como Pero decir, por ejemplo, en Andújar o en Marmolejo. No, ¿en Andújar o en Marmolejo? Bueno, vamos a ver. El experimento fue en Andújar, pero yo no lo he aprendido de gente de Andújar, lo he aprendido de gente de otras zonas de Jaén. Está viva en Jaén. Que igual en Andújar no, porque sois casi urbanitas, os creéis algo en Andújar y todavía los de pueblo, de verdad, pues mantenemos el acervo léxico. Y quien dice, pero bueno, tengo oído. Vale. Y me fijo mucho en las expresiones que me encantan de la gente hablando. Y si dice alguien, me lo guardo en el rinche, pues el rinche es el escondite. Y eso está vivo en Jaén, y eso aparece en la novela. Y ese tipo de cosas es a las que quería homenajear con el habla de filológica. de las mujeres, que no me parece para nada sorprendente, salvo para un lector urbanita, para un madrileño o para un andujareño pedante, pero no para la gente que está en la churrería y dice esas cosas. El otro día en la churrería me encuentro una expresión de uno que le decía a otro. Le decía, con esta ya no puedo con la cuna. Con esta ya no puedo con la cuna. ¿Pero qué ha dicho? Pues resulta que lo entiendo. La cuna es un lugar de Marmolejo que tiene muchos pechos. Con esta ya no puedo con los pechos de la cuna. Los pechos son las laderas del monte, del campo, de olivos. Y la cuna es un lugar de... Bueno, pues se lo pasé a un amigo que sabía literatura.
que creía que era poesía simbolista, que era una expresión del pueblo, y con esta se refería a que con esta pata que tengo chula, con esta pata que estoy medio cojo, ya no puedo coger las aceitunas de los pechos de la cuna, ¿vale? Pero ahora que venga un gramatólogo a interpretarlo. Así que esa atención por ese habla, que no he intentado reproducir, he intentado jugar con ella para conseguir ciertos efectos de verosimilitud, que si me dices que no están conseguidos, pues bueno, pues hay que aceptarlo y ya está. Pero bueno... No, vamos a ver, si lo que es la parte dialectal está muy bien, lo que es la parte sociocultural está muy bien, pero lo que es la parte de lo que el lenguaje tiene de femineidad, ahí estaría bien desde luego irse a los japoneses, que las mujeres hablan de una manera completamente distinta a los hombres. No me parece que una mujer hoy día diga braguitas ni pepitilla, pero al margen de eso, que eso requiere, esa afirmación requiere por mi parte una investigación que no he hecho, ni creo que sea legal. Se nota. Que no he hecho, ciertamente, pero bueno, ahí queda pendiente. Al dar voz a estratos socioculturales ínfimos, alguien de izquierdas, que no es mi caso, podría decir que estás dando voz a los que no tienen voz. Pero que hablan mucho, ¿eh? Hablan demasiado. De hecho, yo que no soy de izquierdas te digo, estás dando demasiada voz a los que tienen ya demasiada voz. ¿Y qué quieres decir exactamente? Pues, por ejemplo, Canetti en Auto da Fe inmortalizó el habla de una señora vulgar que se quejaba del precio que tenían las patatas, y yo siempre he pensado que eso lo tuvo que oír Canetti, que realmente había una señora aburrida, insoportable, chillona, que no hacía más que quejarse del precio que tenían las patatas, y lo inmortalizó en una novela. Y me da la impresión, tú reconoces en el prólogo que tú has hecho eso, has recogido muchas... Vale, pues explico un poquito, por si satisface mi respuesta a tu... No, la pregunta es, ¿no te da vergüenza que, habiéndose perdido tanta obra de Cicerón, tú estés inmortalizando a gente que debería olvidarse? Bueno, un respeto, ¿no?, por el lumpenproletariado, vamos, que es lo contradistinto. Cuando diga algo interesante, de acuerdo. Eso, vamos a ver, pero el matiz, voy a ver si intento introducir el matiz. A mí no me interesa lo que dice la gente, así en general, ¿vale? Así que no, el concepto dar voz a los que no la tienen no lo entiendo muy bien ni ha sido pertinente. Es otra cosa, es una cosa un poquito más sutil. A mí, en general, pero no solo aquí, sino cuando hago filosofía, aquello de lo que me ocupo, digamos, sería lo que Ortega llamaría el modo de pensar, y que Agustín García Calvo llamaría, pues que sabes que son dos referencias mías, leer la sintaxis. Es decir, aquello que uno dice sin saber que lo está diciendo. ¿Vale? Y eso sí es lo que me interesa. Y eso es lo que en la reproducción del habla popular, pero cuando leo a Cicerón o leo a Aristóteles, también estoy pendiente de ello. Es decir, aquello que se está diciendo sin que aquel que lo dice sea demasiado consciente de ello. Muy bien. ¿Vale? Entonces, por eso no doy voz a nadie, porque en general no me importa lo que dice la gente, porque en general son estupideces. Te entiendo perfectamente, pero por eso estoy en contra, porque los egipcios decían que una buena palabra vale más que el feldespato verde, y se puede encontrar en la esclava que está en el molino. Les interesaba el contenido. Tú, al recoger la forma, al recoger la estructura mental con la que piensa, también estás recogiendo contenidos, y esos contenidos son... Es que son disociables, pero no son separables. Vale, sí, bueno, pero claro, porque es un fenómeno, claro, es un fenómeno, y por lo tanto va todo unido. Pero luego podemos insistir en ciertos aspectos. Bueno, y ya terminando de atar los cabos, hemos dicho que los japoneses están descartados. Estaba pensando en Madame de Sade de Mishima, aunque está traducida al francés, imagino que... Vamos a atar los cabos y a meternos en harina, vale. Y además literalmente porque vamos a hablar de pan. Había una cosa de los limones que me preguntaste. Sí, bueno, pero no acaba de entender que... Sí, lo de exprimir el glande o el bálano o el
yo qué sé, el badajo, como un pues gajo sí. de limón, que, en fin, bueno. No, pero vamos a... Ahora llega el turno de duelos y quebrantos y de ruegos y preguntas y de quejas. Está bien que quieras recoger el habla vulgar como es, pero tengo unas 4 objeciones que hacerte. Bueno, una no, vamos. Tú escribes chomino en lugar de chumino, como recomienda la Real Academia. Los académicos dicen que tiene Que saben más de chomino, chumino, claro. que nosotros. ¿Por qué tú escribes chomino? Porque tú has oído chomino. Entonces tú pones en el papel chomino. Qué bueno. Ahora ¿Y aquí bien, se dice chumino? ¿eh? ¿Y aquí es chumino? No, aquí es chomino. Ah, vale, vale. Pero lo mismo, es que la audiencia está muy callada, debería haber confirmado lo del disfraz. El show me. Esto es también muy torrentiano, lo de la disputa sobre si hay más nombres para... No, pero es que quiero decir que, por ejemplo, algunos problemas que tuve a la hora de escribir. Como se supone que la narradora es andaluza o del sur, y yo soy más bien leísta, y aquí no sois leístas, pues tuve que tener cierto cuidado. Tuve que tener cierto cuidado a la hora de reproducir el habla, porque me salían los les en vez de los que lógicamente o naturalmente le tendrían que salir. Y probablemente se me hayan escapado algunos porque es que se arma un maldito follón, ¿vale? Los castellanos, digamos, que tenemos ese problema. Y algunas expresiones que no pertenecen, digamos, al acervo de aquí, pero que sí están en mi diccionario mental, pues tenía que, pues, por ejemplo, yo digo candar la puerta, pero aquí nadie dice candar la puerta, que esto es una cosa que se dice en Salamanca, que lo he aprendido de mi madre. Y yo digo no caigas el azúcar, transitivizando el verbo caer, que también es muy típico de Salamanca. Bueno, pues ese tipo de cosas me tuve que alicortar para conseguir esa verosimilitud. Sí, y es muy verosímil que una mujer dude entre si debe usar el verbo tascar o triscar. Sí, eso es muy verosímil. Bueno, pero eso Vamos a ver, es una pedantería. Que eres tú con tetas, el protagonista eres tú, bueno, en fin. No, pero eso lo dice él. Sí, lo dice un personaje. Lo dice él, que es más... Pero tanto peor. No, pero lo dice él, no ella. Bueno, a donde voy es que tú has oído chomino y has escrito chomino. No has hecho caso a la academia, que te exigía que escribieras chumino. Ah, sí, por la primera noticia que tengo. ¿Tú siempre en el País Vasco se dice chomino? Pues... A pesar de que puede entrar en conflicto con chomin. Sí. Pues mira, la verdad es que no se me había ocurrido que eso pudiera ser un problema. ¿No se te había ocurrido mirar la palabra chomino en el diccionario? ¿No sabías que los sabios académicos dictaminan que es chumino? Que me parece tan feo chumino, pero bueno. Es lo que dice la academia que hay que... Sí, bueno, pues habrá... Bueno, estuve comiendo con Carlos García Gual. Está bien, la academia. Estuviste comiendo con Carlos García Gual en Murcia, sí. Y allí estuve, ya le propuse algunas palabras para que las metiera en el nuevo diccionario, pero se hizo el remolón y no fue capaz de hacer. Por favor, que levante la mano quien en su cotidianeidad diga chumino con U. Nadie, chomino. Que no se me permite decir. Claro, porque ha hablado un clérigo, entonces su cotidianeidad en el púlpito no se permite esto. Entonces... un lector entusiasta de la novela, por cierto. Solo se me permite pensar. Y no se afectivo. Y ni siquiera, vamos, porque sigue siendo venial. Bueno, en suma, dejamos el chomino aparte y vamos a algo que me ha preocupado especialmente, que es Josús. Tú escribes aquí 100 veces Josús o Josú. Cuando tú lo que has oído aquí es Josu. Tú has oído aquí Josu, no Josú. Eso nada. A veces has oído Josú, porque es como el griego, a veces es acento variable. Depende de si es un tipo de interjección o de otra, a veces varía, pero lo que yo sé que tú has oído más aquí ha sido Josu. Has oído también Josú, pero has oído Josu. Bueno, pues ese oído... Que no, yo he oído Josú. Te juro que en el instituto has oído Josu. ¿Pero qué instituto? Que yo no... Vamos a ver, que los de Andújar sois muy particulares, que no. Que yo vengo de Marmolejo, de Jaén, Torredón. Bueno, pues aquí oirás Josu. Bueno, aquí, pero no habéis conseguido contaminarme. Y aquí lo que más me ofende como andujareño pedante, como has dicho,
Esto me parece una vulgaridad A ver, ¿cuál? injustificable, insoportable. A ver, que igual te doy la Escribes razón. aquí, bueno, creo que no es esta página, pero bueno, escribes en lugar de perrunillas, escribes perronillas. Hombre, claro, como las ha dicho mi tía Toña toda la vida. Pero son perrunillas, Pero eso lo dirás tú. porque viene de perro, porque Bueno, es lo mira. que se le da a los perros. Vamos a ver, la verdad es que no sé de dónde viene, pero yo sé que he oído perronillas. Vale, Y pues en mi sí. familia se ha dicho perronillas Ahí has cumplido. toda la vida. Y mi tía Toña me hacía perronillas a mí, que es un dulce típico de Salamanca también. Ah, bueno, entonces es que a lo mejor no es lo mismo. Bueno, pues yo que sé qué son las perronillas. ¿Cómo se hacen las perronas? Saben a manteca. Ah, no, entonces no. Bueno, Bueno, pero si da igual. Luego vemos si es lo además, mismo. pero si da igual. Mira, el otro día hablando Aquí está. con mi amigo John Balza, le estuve contando. En lingüística hay lo que se llama la palabra sintagmática y la palabra ideal. La palabra ideal, digamos, es impronunciable. Y luego están las realizaciones concretas de la palabra. Y cada hablante la realiza de una manera distinta. Bueno, y les contaba el caso de mi suegro, que hace unos años estábamos intentando ver un partido de estos de España contra Mozambique o algo así, y no funcionaba la tele. Y entonces dice mi suegro, es que en esta televisión la antena tiene muchas transferencias. Mi hermano, transferencias. En vez de interferencias, transferencias. Bueno, nos reímos, porque yo era la primera vez que escuchaba todo eso. Bueno, pues unos años, y estaba mi hermano, que es del norte, y también nos reímos del presunto idiolecto de mi suegro. Pero que no, que 5 años más tarde me volví a encontrar con que alguien que no tenía nada que ver con mi suegro, pero que era de Torredonjimeno, decía transferencias también. Es decir, que esa era la realización de la palabra ideal, interferencia. O una vez que estaba yo con mi mujer y me dice mi mujer, que es un ejemplo un poquito más complicado, pero porque ahí hay una conflación de significados. Pero en vez de decirme, yo en estos temas soy muy escéptica, me dijo, yo en estos temas soy muy aséptica. Tampoco está tan mal, ¿eh? No, por eso digo que hay ahí, es un poquito más complicado. Bien, entonces, digamos que las formas de realizar las palabras pues son infinitas en principio, tantas como hablantes. Y luego hay, para ponernos de acuerdo y que nos entendamos, pues hay que llegar a ciertos acuerdos. Que el acuerdo máximo es el de la Real Academia, con un diccionario que permite decir legaña o lagaña, o permite decir deixis o deixis, y cosas de este estilo, por ejemplo, ¿vale? Pero que en principio, toda realización del hablante, en un momento dado, justificado literariamente, puede tener cabida ahí, sin que nos rasguemos las vestiduras, vamos. Vale, entonces, yo aplaudo que hayas oído chomino y hayas puesto chomino, Y perronilla. aplaudo que hayas oído perronilla y hayas puesto perronilla, aunque ya me surge la duda de si es lo mismo o no, porque claro, No lo sé. las perrunas es... Bueno, ya lo estudiaremos. Vale también la otra palabra que no recuerdo, da igual, pero estarás conmigo en que la página 68... Sí, no me la sé de memoria. Pero bueno. No, pero para que lo veas. Aquí cuentas de una manera erótica cómo se hace un canto, es una especie de Sí. pasaje erótico gastronómico, Sí. y dices, hice el caso justo a la lección oleícola y me puse a triturar el tomate. Conté para mí y éramos 7, haría 8. Desarmé los panetes en 4 partes en cada uno de sus cantos. Quité la miga, bañé el hoyo, en otras partes dicen hoyo en cursiva, entonces en otras partes hablan en cursiva. Estoy mencionando la palabra, ¿no? Por eso lo pongo hoyo, porque ella está diciendo que en otras partes dicen hoyo, porque ella dice hoyo en vez Pero de ya canto. solo dice hoyo. Ah, vale, yo pensaba que aquí habías querido poner un signo diacrítico. O sea, yo sospechaba que quería Vamos a ver, ella decir está diciendo canto, que en pero otras ahora partes dice dicen- hoyo. pero y pronunciado entonces, igual. como Que yo estaba sospechando que en otras partes dirían joyo o algo así porque faltaría un signo diacrítico debajo de la H. Pero que sí, ni 8 cuartos, Pues solamente por eso, porque lo que faltaba. pero es que lo que está ocurriendo es que está diciendo canto, Vale. y como ella no dice canto, sino que dice hoyo, que también se le dice así, voy a hacer un hoyo, voy a hacer un canto, Ah, espera, entonces espera, ella espera. dice, en otras partes dicen hoyo, y se está refiriendo a esa palabra que acaba de introducir. Llamar al canto hoyo. Vale.
Vale, pero es un poco ambiguo, claro, vale. Yo Sí, tenía vale, la duda. está Yo claro tenía que la no, duda. que no lo has entendido. Yo estaba claro. convencido de que aquí faltaba un signo diacrítico y querías decir que en otras partes dicen joyo Sí, o algo como así. si fuera Felipe González, el joyo y el joyero. No iban por ahí los... Esa anécdota se me... Bueno, pues eso, que esa es la parte filológica que está clarísima. Esto es un dechado Vamos de... a donde hay pelos y señales, entonces, ahora, ¿no? No, Ah. donde hay muchas menos señales y menos pistas, porque esto se ve clarísimo. Donde no veo pelos ni... es en la parte filosófica, a no ser, como digo, que tú consideres como filósofo al Marqués de Sade. Hombre, no está mal el Marqués de Sade, ¿no? Hombre, vamos, tampoco... Pero... Lacan tiene un texto, Kant con Sade, por ejemplo. Kant con Sade. Como diciendo que la ética kantiana esconde al Marqués de Sade. Eso Lacan, el psicoanalista. Sí, pero Y Agustín García Calvo, que tradujo la filosofía de Le Boudoir del Marqués de Sade, tiene una introducción absolutamente filosófica diciendo cuáles son las pautas, los conceptos que hay detrás de esas escenas en principio escabrosas y que parece que no tienen mayor enjundia conceptual. Y nuestro amigo Leopoldo María Panero tiene otro texto, estoy hablando de memoria, de Sade o de la imposibilidad. Es decir, como intentando decir que la labor que el pobre Sade se pasó en la cárcel toda su vida. O sea, que a pesar de que tuvo algunas acusaciones de libertinaje y cosas de este estilo, el pobre Sade pues, tuvo que satisfacerse mentalmente de la mayor parte de las cosas. Pues, cuando llegó la revolución lo soltaron y lo volvieron a meter inmediatamente. Porque era intolerable desde todos los puntos de vista. Así que, y Leopoldo María Panero tiene, o la imposibilidad, hablando de la imposibilidad de la escritura, como la escritura como un imposible. Bueno, unas disquisiciones ahí de Leopoldo, que también estaba chalado perdido, pero que en cualquier caso, digamos, contestan a tu afirmación de que no hay filosofía o no hay doctrina. Pero es que ni Lacan ni Panero son filósofos tampoco. Bueno, mira, que no sean filósofos tampoco me importa demasiado, porque conozco a tantos filósofos que no tienen nada que decir, que ser filósofo no es garantía de nada. Y las verdades y lo que importa está en muchos sitios distintos. Está en la literatura, está en la ingeniería civil, está en los matemáticos, está en los políticos o los revolucionarios, está en el arte y está y los filósofos, bueno, pues sí, algunos están bien, no digo que yo que no. Ahora que hablas de la ingeniería civil, algo de Sánchez Ferlosio también hay, por lo menos en esta disquisición sobre la evacuación, sí, eso es sí. bastante... La referencia era a Óscar Tusquets, normal, es Tusquets, pero el meterlo sí, en una novela es bastante... Ernesto Castro, por ejemplo, hablaba del jarama, que, en el sentido de que la técnica de reproducción del habla y todo eso... Ah, sí, claro, sí, por supuesto. Pues le recordaba sí, al jarama. Y no digo que no, porque el jarama me gustó mucho. Y de hecho Ferlosio cuenta cómo armó las escenas del jarama, que luego renegó de la novela, y venía a decir que él durante el servicio militar, cuando sirvió con la patria, pues que cogía en una libretita muchas expresiones de los soldados que venían de todas partes, y entonces pues iba apuntando, cosa que hago yo también. Yo me voy por ahí y en cuanto oigo una expresión yo me la apunto y digo, ya haré algo con ella. Sí. Bueno, pues el caso es que Ferlosio dice que el truco del jarama era sencillamente tener una lista de palabras a su disposición y ahora imaginar de qué manera esas expresiones cabían, ¿no? Y yo hice lo mismo. Yo me apuntaba, tengo que meter rinche, tengo que meter retortero y tengo que meter pepitilla. Bueno, pues ahora invéntate algo para que entre todo eso. Y así, y salía facilísimo, ¿eh? O sea, esto lo he escrito yo, o sea, pero con una naturalidad tan tranquilamente, o sea, a capítulo al día prácticamente, luego corrección. O sea, comparado con otros libros que... Esto era facilísimo, o sea, los literatos son todos unos mentirosos acerca de lo que sufren escribiendo. De hecho, ya que está chupado. Ya que he citado antes a Juan Soto a propósito de Victoria Abril, que era más hombre que él, y que desde luego hay mujeres... ¿Quién es Juan Soto? Un escritor. Hay mujeres cuya femineidad, citando lo que decía Juan Manuel de Prada sobre
sobre Mel Gibson nos podrían partir la jeta a pollazos a todos. Hay mujeres como Almudena Grandes, muy viriles. Pues además voy a volver a Almudena Grandes y a esa... ¿Cuánto has leído Almudena Grandes? Yo nada. Bueno, es también muy de... Y entonces me levanté la falda y le enseñé el coño. Es muy de ese Pues me estilo... muy poco elegante. Sí, muy machorra y muy incluso... muy. No sé, hay cierta no lo he leído, retroalimentación... no quiero meterme con un muerto, pobrecilla. Hay cierta retroalimentación entre las mujeres muy viriles y los travestis, estos de espectáculo, en ese lenguaje. Entonces, volviendo a Almudena Grandes, tú en la parte filosófica dices sobre el interés especulativo. Creo, con otros, que el amor es una de las condiciones de la filosofía. Un lugar donde cristalizan las verdades concretas de los sujetos y que a todos atañen. Bueno, entonces, según tú, esto es una novela De amor. erótica en el sentido de que trata de amor. Sí. Bueno. Sí, y romántica, Claro. incluso. Aquí una nueva queja. Estoy haciendo como los cardenales. ¿Has visto El tormento y el éxtasis? Cuando los cardenales... Charlton Heston. Sí, cuando los cardenales critican a Miguel Ángel. Es que hay mucha gente en pelota. Bueno, ¿y cómo quieres que estén? Vale, pintada gente en pelota, pero hacerlo al estilo de los griegos. Pues ahora te voy a hacer esa crítica. La de que no lo has hecho al estilo de los griegos, que no lo has hecho al estilo de los clásicos. O sea, que has roto... Es que los griegos no tenían novela, para empezar. Que para mí esto, más que una novela erótica, en la tradición que siempre se ha entendido como novela erótica, es una novela psicalíptica. Psicalíptica. ¿Y Sí. eso qué quieres decir con No eso? me digas que no has oído nunca el término. Sí, pero no lo tengo en mi vocabulario habitual. Y además, yo lo digo por el público, no por mí, por supuesto. Psicalipsis, o sea, psicalipsis literal y etimológicamente quiere decir frotamiento del higo. Psicalipsis... Ah, como la tríbada. Como Sí, tríbada. sí, pero es un término que surgió en la España de final, o sea, como un poco antes de la Segunda República. Me dices que no hay que decir pepitilla, pero sí hay que decir psicalíptico, ¿no? Pero yo no me hago pasar por una atractiva mujer. Yo no me hago pasar por una atractiva mujer. Bueno, podría, yo te aseguro que podría. Sí, todo es cuestión de maquillaje. Bueno, en fin, y de buena luz. Que psicalipsis es, digamos, casi un género que surgió en la España anterior a la Guerra Civil, pero también anterior a la República, de novelas que no iban en la línea del Marqués de Sade, que no iban en la línea de Ovidio, que no iban en la línea de todo lo que siempre se ha entendido como literatura erótica, sino que reivindicaban el gustillo de leer ciertas cosas, en tanto que la novela erótica casi siempre ha sido muy moralista, muy cómica, histriónica, a veces escatológica, caricaturesca, grotesca y muy moralista, con moralina de que las novelas eróticas suelen acabar como El Rosario de la Aurora, y en Sade, según se mire, también acaban, o sea, para la moral convencional, también acaban como El Rosario de la Aurora. Aquí no hay mucha moral, ¿no? Diría yo, ¿no? Por eso mismo rompes con la tradición de la novela erótica. Nosotros enseñamos muchísimas guarradas, pero al final todos reciben su merecido castigo. Y además presentamos lo erótico de manera cómica. Y esto, precisamente, hay un libro muy interesante sobre el erotismo de esta época psicalíptica, de una vasca, o alguien que parece vasca, porque se llama Maite Zubiaurre, digo yo que un poco vasca a lo mejor es. Un libro muy interesante y no hace referencia a Unamuno, lo compré hace muy poco, pero no he visto si está la cita esencial de Unamuno. Unamuno, en esa época psicalíptica, y Unamuno, pues como comprenderás, no leía mucha novela erótica. No te imaginas a Unamuno... bueno, pues como estaba abrumado por esa ola de literatura psicalíptica, como la tuya, que reivindica el gustillo y que no quiere moralizar, los personajes no reciben castigo alguno. Por supuesto, como la Ilíada. Pero la Ilíada no es erótica. Bueno, no es erótica, pero el talante es homérico, diría yo. El talante es homérico, pero aplicado a lo erótico no es lo homérico, habitual. como en la película aquella de John Ford, de cuando destroza la cama John Wayne con Maureen O'Hara, pero no había pasado nada, no sé qué, y entonces Michelin, creo que era el hombre tranquilo. El hombre tranquilo decía homérico, ¿no? Homérico. No es homérico. Pero aquí se destrozan camas y sí pasan cosas, así que no es exactamente eso. Bueno, animación musical. ¿Qué estaba diciendo? Que rompes con que Unamuno
como no leía novela erótica, no leía al Marqués de Sade, no leía al Aretino, no leía al Beccadelli, no leía, por supuesto, las guarradas japonesas, pues él creía que el Marqués de Sade era como las novelas psicalípticas de aquella época. Y entonces él decía, no, en España no ha cuajado ese erotismo sadiano, que él no conocía, porque el erotismo sadiano es plenamente grotesco, y desde luego las novelas del Marqués de Sade no son para leer con una sola mano, a no ser que uno sea un enfermo, ¿verdad? O sea que si las lees con dos, ¿eres un enfermo o con una? No, quiero decir ya me he hecho un lío. que las novelas del Marqués de Sade no son eróticas en el sentido psicalíptico. Ah, no. Bueno, a ver, vamos a ver. Yo es que Pongámonos en yo situación. es que soy muy sensible. Un cura que se mete en un barril lleno de mierda y hay un agujero en el barril ¿Ese dónde está? ¿Dónde está? en los 120 días de Sodoma. Vale. Yo es que me he leído el Juliet, Justine... Es que me lo he... Tú es que te lo has leído todo. Claro, entonces, claro, decir que eso es... Nadie puede competir contigo. Decir que eso es erótico, pues no sé, lo de los condones de lija, lo de la sodomización por monos y todo eso, a lo mejor tiende más que a la erotización del lector a otro tipo de sentimientos más grotescos, más cómicos y desde luego más, al fin y al cabo, moralizantes. O sea, Unamuno no se había leído al Marqués de Sade, vale. Ni lo tuyo, ni los 120 días de Sodoma, pero ¿cuál es el nada. problema? Yo no veo el problema. El problema es que al decir que me eso estoy cargando el género, ¿quieres decir? Sí, que Unamuno, bueno, ¿no? al decir, no lo sé, para Pedro Redondo Reyes sí, porque saluda que esto sea una novedad. Para mí, que quiero que pinten las cosas como lo hacían los griegos, no. Para mí, que soy el cardenal, que te dice, vale, pero al menos píntalo como lo hacían los griegos. No, lo que decía Unamuno era pero que... no me queda claro, ¿qué querías? ¿Que fuera más psicalíptica? O... No, que fueras más grotesco, más cómico y que representaras más culpablemente lo del Gustín, como han hecho todos los clásicos del erotismo. Pero bueno, que condenaras a alguien. Creo que está clarísimo que no soy un moralista. Pero el género lo pide, aunque, vamos a ver, aunque... Bueno, pues mucho peor para el género. Mira cómo acaba, por ejemplo, Tamaño Natural de Berlanga. Tiene una pregunta, Rafael. Todo acaba como el Rosario de la Aurora. Rafael. ¿Tiene anécdotas morales? Yo por lo que veo tiene alguna que otra anécdota. Las que se desprenden del amor, me parece a mí. Por ejemplo, cuando él... La confesión. Sí, y luego, por ejemplo, cuando llega ella, abusa de ella y ya pues dice hasta aquí hemos llegado, etcétera. Es decir, hay algo de moralidad en todo eso. Y la doble moral, es decir, señora ahí de pueblo tranquilamente y luego pues ando juguetes sexuales, me voy por donde están los maridos de despedida. Sí, que yo muchas veces he pensado que esta escena de las presentaciones del libro tiene algo de escena de cuando iban a casa de mi madre las señoras a vender mi madre decía, perdona, tupperwares, los tupperwares, ¿no? Que ahora son las Thermomix o los tuppersex, cosas de este estilo, ¿no? Pero una presentación tiene algo de mostración del género para el público asistente. Esta tiene más de obispos tomando chocolate con picatoches de Buñuel, sí. Empezando por la mesa Hay de una, mármol. hay una referencia a Buñuel, a Viridiana. Sí, hay mucho Buñuel también. Están todas las cosas. Pero habrás disfrutado todas las cosas. Con esas pistitas que te he puesto Están para todas que las alguien cosas. como tú las saboree. Que el vive. resto del universo no va a saborear. Porque Hay un montón las puedes de pillar cosas. tú. Yo creo que está todo lo que alguien Si que está vive escrito en para- París No. en el 68 No, conoce. pero vamos a ver, José María, esta novela está escrita para ti. Solo Sí. tú eres capaz de encontrarle todos los intríngulis a la cosa. Encuentras hasta la... Y la he hasta- leído con hasta- las manos en la hasta- cabeza. Hasta las que no hay. Encuentras hasta lo que no hay. De hecho, ahora que dices eso de lo que no hay, de hecho, al final yo he estado pensando, pero me ha parecido sobreinterpretación. A ver. Pero claro, digo, no esto, lo creo, esto no es lo sobreinterpretación, no creo que se esté refiriendo a eso. Bueno, claro, efectivamente, al final hay un poco de... No era esto, pero esto de los pelitos en el ombligo es un tema recurrente en la erotología india. En la erotología india Sí, se dice yo que las estoy mujeres del tienen Rig que Veda tener claro, por eso digo que si no has hablado de los japoneses, pues esto imagino que es coincidencia. Lo de los pelos que tiene que haber en el pliegue inferior, esto imagino que no. Pero no, otra cosa que me ha parecido muy claro, pero que sabía perfectamente que no estaba. Que no te creas que yo creo que tú crees lo que yo creo, no te creas que yo sobreinterpreto, pero ahora mismo no me acuerdo esto de la princesa. Bueno, da igual, Eso de la princesa tiene que recordarnos
al cuentecito chino de Ferlosio también. Sí, Ferlosio está, ¿no? Sí, pero... Sí, la he escrito para ti, José María. No sé cómo no te ha gustado la novela. Ah, sí, esto es. Yo estaba pensando, ¿será sobreinterpretar, pensar que cuando habla de la bizquera está pensando en que se decía de Descartes que como su primera relación sexual fue con una bizca, a partir de ahí no estabas pensando en eso? No. Sobreinterpretación, ¿ves? Por Entonces supuesto, digo, por no, supuesto. me lo guardo. O sea, no está hablando de Descartes. No. Vale, bien, pues eso, que te des cuenta que yo también... Pero Descartes tuvo una hija con una criada Sí, y bueno. luego y que murió muy joven. Creo que se llamaba Francine o Françoise o algo así. Y parece que quería mucho a su hijita, tuvo una hija natural, murió y al parecer, hay una historia preciosa, al parecer cuando muere la niña, él intenta construirse un autómata, una especie de muñeco mecánico como para reproducir la pérdida. Sí, en la que se inspira el manga Ghost in the Shell y en la película, sí. Pero eso se lo inventa un cura en el siglo XVIII, hasta donde yo llego. Y creo que lo de la bizquera me parece que también, que es algo inventado para denigrar a Descartes. Tanto lo del robot como lo de la bizquera, aunque no estoy seguro. Pero es bonito la historia. Sí, no, hombre, claro, ha dado mucho jugo esa historia de Descartes. Estaba diciendo que, claro, ese estilo de que estas cosas tan gustillo, pues tiene más que ver con Almudena Grandes que con los otros grandes ganadores de la sonrisa vertical, como Cela, que van más a lo grotesco, a lo satírico. En todo caso, a lo mejor, como precedente podrías tener... No, me había venido pasando... No, bueno, sí, alguien que hable... No, me temo que Almudena Grandes. Que yo no he leído Almudena en Grandes, defecto que no te empeñes. Pero no. que espiritualmente acabas sintiendo más afinidad, porque ya lo digo, que lo que es propio de la literatura erótica es hacer las cosas grotescas, caricaturescas y moralizantes. Bueno, sí, pero que no me pegues la lección de profe de literatura, características principales. Claro, yo te digo que eso es la tradición. Vamos a ver, que yo no me he leído el manual que explicáis. Claro, evidentemente, tú has hecho algo distinto. Y si no he respetado que nuevo los no cánones, pues sí, eso estamos es. en una peña taurina. No has respetado los cánones. Que no respetan los cánones, ¿vale? Pero bueno, algún parecido tiene, desde luego. Digo yo, vamos. Pero hay un aspecto grotesco, cómico. No estamos hablando de la comicidad. Me parece que hay una comicidad una comicidad del lenguaje y de las situaciones. Lo del farinato. Hay escenas, por ejemplo, el farinato maravilloso, que es un embutido de Castilla, que luego hay ciertas escenas escabrosas. Por ejemplo, la escena a la que hacía referencia Rafael me ha llamado la atención muchos lectores porque les ha parecido especialmente dura. Una que digamos que luego contrasta con cierta frescura y cierta naturalidad que tiene el resto de la narración. Pero esa escena que está prácticamente al principio, capítulo 8, 9 o 10, digamos que impresiona un poco, no sé exactamente a qué se refieren, a los lectores que me dan testimonio de ese tipo de cosas. Pues ahora que hablas de lo de impresionar, al llegar al farinato dije, pero si esto es como Ninfómana de Lars von Trier, al llegar precisamente a lo de... Mira, te voy a decir por qué hay un farinato. Porque hay una clave. Cada vez que Nana está cerca del anís, le pasan cosas. Se toma unas copitas de anís con Erasmo y se le acaban cayendo las bragas. Su chacho, no sé cómo se llamaba, Juventino me parece, se tomaba una copa de anís y luego le decía, niña, chupa para que no chupes el polo que si no vas a criar galápago. Cita, por cierto, de Delibes. Las ovejas que chupan centella crían galápago. Eso es Delibes. Y eso, aprovecho eso para meterlo aquí pero aplicado a un polo, ¿cómo se llama? El polo flash, ese que tomábamos de chicos. Y el farinato, la especie, o especia, ¿cómo se dice? Especia, ¿no? Si es el anís, es especia. La especia que aromatiza el farinato es el anís. También. Por eso hay un farinato y no hay un salchichón de cantimpalo. Esa es la razón. Bueno, porque la línea continua es el anís.
que es una clave que tiene que descubrir el lector, pero que si no se descubre tampoco pasa nada, ¿vale? Pero que lo pensé, vamos. Sería indigno de esta mesa no decir que es de Cantimpalos. Bueno, pues tu manera de escribir que has revelado aquí me parece mucho más sensata que la que me dijeron que usaba en aquellos tiempos el ya citado Juan Soto, que es que tenían él y otros muchos escritores voy a decir, moleskine, no sé cómo lo dices tú. sí, yo digo, Moleskine. el licofrón lo escribí en un moleskine. E iban apuntando las frases ingeniosas que se les ocurrían y luego las engarzaban en una novela. Tú ni eso, tú lo que haces es un vocabulario, un diccionario. O expresiones, Pero, no necesariamente. bueno, pero un palabras. vocabulario, tú ni siquiera apuntas ideas brillantes, tú apuntas Pero si a mí no palabras. me interesan las ideas, pero la churrera, ¿qué idea me va a dar a mí? En cambio, qué maravillosa la expresión que he usado. Pero nos las metes de contrabando, nos las metes de Pero no de te tapadillo. meto la idea de la churrera, que vete a saber lo que estaba pensando la churrera, o estaba pensando el que me vende el pescado, o el que es compañero de mío en el departamento. O sea, que los pongo todos en el mismo nivel. Vamos. Sí, que todo el mundo piensa, sí, filosofía de Homer Simpson, todos son idiotas menos yo. Sí, Bueno, sí, sí, más o básicamente menos, sí. básicamente es eso. Volviendo a Lars von Trier, al llegar a lo del Zarinato, digo, esto es Ninfómana, que no sé si la habrás visto. No. Ninfómana es la típica película erótica. Bien, que el cine me parece un arte como la cestería. Pero si citas Casablanca. cosas así. Pero bueno, porque ya estoy contaminado por la vi con 12 años y me la sé de memoria. Porque ya has trabado contacto con el vulgo y no te puedes quitar Casablanca. Qué Bueno, asco, ¿verdad? no, pues porque exactamente Casablanca, bueno, que me parece vulgaridad. una vulgaridad ideológica de cine de propaganda. Sin embargo, pues le tengo cariño como se tiene cariño a un hijo tonto, vamos, ya está. Y entonces ese tipo de cosas están, y además son referencias que de alguna manera domina todo el mundo y que me permiten decir los alemanes vestían de gris y tú vestías de azul y cosas de este estilo, porque eso lo conoce todo el mundo. Como se ha cortado, tengo que decirle a la cámara que el hijo tonto es Casablanca. Bueno, sí. ¿Hay alguna película que te merezca algún respeto? Pues No. bueno, no sé. ¿Alguna soviética de 7 horas? Guerra y Paz. No. Sorcitroën. Vamos a ver, que yo me leí una enciclopedia en 12 tomos de todo el cine, yo he visto muchísimo cine. Mira, la última que vi fue precisamente esa que hemos mencionado antes, de El hombre tranquilo, que me gustó y me volví a disfrutar, pero como quien... John Ford es un muchacho que promete, ¿no? Como quien disfruta de volver a un paisaje del pasado, ¿no? Entonces yo veo cine en general por eso, porque las veces que mis hijos me llevan al cine a ver películas de tíos en calzoncillos, de Marvel y cosas de ese estilo, pues eso es insoportable para mí, ¿vale? Es una cosa que es que me dan ganas de salirme. Lo que pasa que... Pero bueno, por ejemplo, y John Ford, sí, por supuesto, John Ford, Centauros del Desierto, pues tengo la misma sensación que con Casablanca. Y hace poco vi una película que me pareció que era... A Casablanca le has llamado un hijo tonto. Sí, pero con cariño. Cariño. Pero, coño, que Casablanca me la sé de memoria, que sea hasta el número que sale en la ruleta. ¿Vale? Y qué día era y todo. Cuando me junto con mi hermano nos empezamos a hacer preguntas de Casablanca. Bueno, pues, y por una película moderna, desde hace 15 años, yo qué sé, es que será moderno para mí. Una película que es una especie de versión de Centauros del Desierto, donde creo que se resuelve, que es la historia de este que hace de Visión, un actor que es muy guapo, rubio, que hace de Visión en Marvel, y es una película en la que son unos vampiros contra curas o sacerdotes, y que está muy bien, que no sé cómo se llama. Helsing. No, es de vampiros, unos vampiros, una especie de zombies que hay por ahí. Abierto hasta el amanecer. No. Son vampiros contra curas. Que transcurre en el oeste y no sé qué. Ah. Bueno, pues el caso, y entonces ahí se resuelve, me gustó porque se resuelve un problema que hay en Centauros del Desierto, que es de quién es hija Natalie Wood, Sí. que tiene que ser hija de John Wayne, no es su tío. Es su sobrina, pero es su tío. Y en la película esta moderna, que luego buscaremos quién es el actor y todo eso, que establecen la conexión de que él está buscando a su propia hija.
Y entonces, como yo relaciono Centauros del Desierto con eso, que está clarísima la conexión, me dan la razón acerca de la interpretación que da. Todo porque John Ford lo hace en el momento en que llega la primera vez a casa después de la guerra, que creo que la manera en que John Ford toca a su cuñada no me parecía nada normal. Me parecía que John Ford me estaba diciendo, daros cuenta de que entre la cuñada y yo había habido algo, ¿vale? Que era la hija, claro. Y luego solo había que ver al tonto de su hermano, claro, para darse cuenta de que evidentemente había tenido la buena cuñada algo con John Wayne. Y por eso se tira no sé cuántos años buscando a su propia hija. Y por eso la quiere matar. Bueno, yo no sé por qué estamos hablando de eso. Bueno, para que veas que hay veces que disfruto con el cine, vamos. Entre otras cosas porque esto me lo contaste hablando del libro antes. O sea, quiero decir que es la segunda vez que te lleva esta hijuela discursiva. Yo no sé si habíamos hablado de eso. Sí, habíamos hablado de eso a propósito del libro. O sea, que alguna filiación o algún... Yo te había contado lo de la otra película que me había dado la... Bueno, sí, me lo habías contado. Vale, pues... Y entonces pues sí... no me has hecho mucho caso, pues no sabes qué película es. Tampoco te acuerdas tú. O sea, quiero decir, en ese momento... Digo, ya, pues claro, si te la conté a ti, ya digo, pues ya sabes... Ya lo has metido en el archivo, en el disco duro. Bueno, pues no sé si aquí alguien habrá visto Ninfómana, de Lars von Trier. Es una película que además llevó a algunos... Pero no querrás decir que Nana es una ninfómana ni nada por el estilo, ¿no? No quiero decir eso, quiero decir... Qué vergüenza. Que da Ninfómana la impresión es de que mi personaje, que es angelical... Bueno, has hecho referencia al momento de la confesión, ¿no? Un momento que... Esto sí recuerdo habértelo dicho, lo digo porque que es un momento que tiene resonancias de Joyce, de la confesión del retrato del artista adolescente, donde Stefan Dedalus está delante de un jesuita y el jesuita le está consolando y le está diciendo cuál es la diferencia entre el infierno, la vida y el infierno. En la vida los males se restan y en el infierno se suman, ¿no? Entonces, la vida nos parece un infierno cuando da la impresión de que los males se suman en vez de restarse. Quiero decir que si te duele el estómago y de repente te duele la garganta, te empiezas a olvidar del estómago y empiezas a ocuparte la garganta. Se restan, pero en el infierno se sumarían, ¿no? Y como ella tiene una pérdida, ¿no? Es una cosa que intenté tocar con cierta delicadeza, la pérdida del hijo, que hay gente que lo toca con tanta delicadeza que ni se ha dado cuenta. Que hay veces que no se puede ser delicado. Pero bueno, el caso es que así se entiende que ella reaccione de esa manera cuando le están dando el pecho a un bebé por ahí, cosas de este estilo. Bueno, el caso es que como ella tiene ese resquemor contra Dios, está enfadada con Dios porque le ha arrebatado pues a su criatura, que luego hay un momento en el claro que eso se preanuncia de alguna manera con el viaje que hace a Salamanca, que el viaje que hace a Salamanca es para poder meter palabras de Salamanca. Para poder decir farinato, ¿vale? Y para poder decir cantar y poder meter alguna... El Padre Nuestro chiquinino, llévame por buen camino de salvación, mis pecados muchos son. Pero el farinato ya lo habías metido con el negro, sí. que es lo que a mí me recuerda a Ninfómana. Sí, porque se supone que ella tiene, bueno, pues tiene ciertas resonancias de por aquí y por allá. Porque el marido de ella, no parece muy andaluz tampoco. Por cierto, ¿por qué Erasmo? Erasmo, bueno, pues, Erasmo suena a orgasmo, para empezar, ¿no? Elogio de la locura. Tiene que haber algo más. Y Erasmo me parece un nombre muy elegante, por un lado. Pero leí en su momento el elogio de la... Yo pensaba que era un ataque directo contra el intelectualismo minga fría, contra... No, pero está bien tratado ese personaje de Erasmo, no me parece que... Hombre, lo pongo a cuatro patas y le dan cremita en el ojete, pero... Que eso es muy de Goytisolo también. trato. Eso también es muy de Goytisolo. Hay una escena en Paisajes después de una batalla en la que ponen a Charles, a Luis Carroll con una zanahoria en el culo. Sí. ¿No lo has leído? No. Yo pensé en eso. Hay muchas cosas en las que pienso, pero... Porque tenemos la mente muy sucia, pues se nos ocurren las mismas cosas. En las mismas cosas. Sí. Bueno, pues yo pensaba, de hecho, que habías visto Ninfómana por lo del negro. Me dices que en absoluto.
No, Y no, bueno, sé quién es Lars von Trier. que esa Este película... es el de la película esta de La ciega, ¿no? De Sí, Björk. sí, a la que... Esa película la vi, me gustó. Sí, hace 20 años por lo menos. La vi en Granada y fue una película que es curiosa. Estaba yo con mi novia en aquel momento, bueno, hace más de 20 años, tiene que ser 25 por lo menos o más. Y estábamos en Granada viéndola y hay una escena al final donde a ella la ejecutan, Sí. la ahorcan y ella se pone a cantar. Y Lars von Trier, que es un tío perverso directamente, hace un Minelli, no, esta escena de cabaret en la que Sí, aparece era un niño... Liza Minnelli. Sí, pero aparece... ¿Quién dirigió Cabaret? Bob Fosse. Bob Fosse. Esta escena en la cual aparece un niño rubio cantando una canción maravillosa que se te ponen los pelos de punta, y un ángel, y mientras va bajando la cámara se descubre al final que es un nazi. Sí. Entonces está engañado completamente. Yo se la pongo a todos mis cursos. ¿Vale? Bueno, pues algo muy parecido, si me permites la conexión, es lo que hace Lars von Trier ahí. Porque de repente la están ahorcando y ella, para superar y tal, empieza a imaginarse que está cantando, está siendo feliz, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues lo que quería contar es que en ese momento, en Granada, 2 o 3 mujeres de mediana edad, que yo en aquel momento no tenía mediana edad, empezaron a dar alaridos de lo insoportable que era para ellas la escena. Y se tuvieron que salir del cine. Eso no lo había visto nunca. Es decir, pero qué crueldad. Es decir, la crueldad de la escena, que era preciosa por otro lado, les hacía sentirla como insoportable. Eso yo no lo he visto en el cine en mi vida. Claro, esto no lo consigue cualquiera, evidentemente. Pero tienes que saber cómo es el alma humana para poder generar ese tipo de emociones. Y claro, se te ponían los pelos como escarpias, por supuesto. En Ninfómana hay un aborto no tan sutil como el tuyo, que como dices hay... ¿Qué aborto? El mío. Pérdida de un hijo. Pero no, Pérdida, sí, ya sí. Pero no aborto. Sí, bueno, pérdida de un... Pero vamos, lo que es un aborto. Que sí que sacó a espectadores masculinos, curiosamente, desmayados, desvanecidos de las salas por lo impactante que era. Yo me conformaba con suscitar emociones más a la mano. Claro, eso es a lo que voy, que esa película está protagonizada por un actor que en el pasado hizo otra película parecida que se llamaba Diario de una ninfómana, bueno, así se tradujo, que era más como lo tuyo, más sutil, menos grotesco, más complaciente. Digamos que esto, más que ninfómana, que ya queda claro que la protagonista no es una ninfómana ni cosa parecida, sería esa versión anterior del Diario de una ninfómana en la que sí se muestran cosas eróticas, pero no hay ni moralización, ni castigo, porque bueno, es que en ninfómana hay, vamos, todo acaba 30 veces como el Rosario de la Aurora. El amor ya es bastante castigo, ¿no? Por introducir... Para introducir... Ya estar enamorado es suficiente castigo como para que encima... Pero en tu novela no lo demuestras demasiado. ¿El qué? No hay, ¿Qué es lo que no demuestra? sí, vamos a ver, cuando has dicho eso, pues he pensado en los centauros, en estas estatuas de los centauros, atormentados por el niño con las flechas. Bueno, vamos a ver. En tu novela no hay tormento ninguno. ¿Quién está atormentado? Bueno, de hay verdad. un momento en que ella se hace daño, ¿no? Hay un momento que ella se encama, que por cierto, palabra que me encanta, encamarse, voy a encamarme, y se mete, tal, dice, como los niños pequeños, pues ahora ya no respiro, pues me meto en la cama y ya no salgo de aquí, ya no me va a pasar nada malo, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces ella prueba a hacerse daño, se hace cierto daño. Sí, cierto daño, pero vamos, pellizcos de monja. Por cierto que no dejas de meterlo de nostapo. No dejas de meterlo, o sea, no pierdes comba. Hombre, pues uno tiene sus recursos y que por cierto, en Irún una mujer me dijo, me ha parecido precioso lo de Nostapo. Una mujer de 80 años. Nostapo. Eso es un problema lingüístico, punto. Porque se puede decir nos tapo, pero no se puede decir me tapamos. No se puede decir ni nos tapo ni me tapamos. Se puede decir nos tapo porque esta buena gente, estos buenos hablantes de español, no se puede decir, no han visto nada raro. Eso es otra cosa. Tanto nos tapo como me tapamos son absolutamente agramaticales, pero no solo en castellano, prácticamente en cualquier lengua. Por ejemplo, intenta decirlo en vasco, es imposible.
estuve hablando con mi amigo John Balza de este asunto, y es imposible construir el verbo mezclando la primera persona del plural y la primera del singular. Cosa que sí podemos, que es fácil hacerla aquí en castellano. Bueno, pero nosotros podemos decir, ¿no? por ejemplo, imagínate, nos veo en un espejo, ¿vale? Tú y yo nos veo en un espejo. Eso parece que pasa, pero ya no pasa, ya es mucho más duro, me vemos en un espejo, como me tapamos, ¿vale? Entonces, ni nos tapo, ni me tapamos, son correctos. Sin embargo, pero además es que tiene cierta lógica. Hay un artículo de Agustín García Calvo, que sabéis que algunos que me interesa mucho como lingüista, que lo explica, y explica las razones de por qué eso no puede ocurrir. Y lo que hago es meterlo ahí, porque a pesar de que es gramatical, pues ellos están jugando a decir nos tapo, que es sencillamente estar en la cama echándose la siesta, ella coge la manta y dice nos tapo, ¿vale? Parece algo normal y resulta que es una bomba de terrorismo lingüístico. Por supuesto, porque lo que estoy diciendo es que somos incapaces de decir lo que hay. Es decir, no podemos con una sola frase hacer referencia a esa acción que está ocurriendo. Que iba a poner otra, que era que pero para meter iba a meter el me frotamos. Que era sencillamente que se ducharan juntos y entonces ella le frotaba a él y él le frotaba... No, ella se estaba frotando y al mismo tiempo le frotaba a si él. No metes en una novela erótica, me tapamos y nos frotamos, es que no vas a poder meterlo. Vamos a ver, que nos frotamos no me interesa. Me interesa me frotamos. Que eso es lo que no se puede decir. Nos frotamos, sí. Eso lo puede decir Almudena Grandes, Goytisolo y todo, pero no es esas cosas lo que me interesa. Y hasta Lars von Trier, que no creo que afine tanto. No, lo que digo es que Lars von Trier está en esa tradición que viene el Marqués de Sade, de Ovidio, de que todo acaba mal, hay una visión negativa, después del arte de amar tienes que hacer los remedios de amor, que hay que condenar. El erotismo es siempre lo mismo. 1000 páginas de guarradas y la última página, oh, qué mal estaba esto. Nos arrepentimos y... José María, perdón, el autor, en este caso, no tiene derecho a hacer claro. a quien le venga en gana y le convenga. Por supuesto. Más allá de tu censura de la obra en sí, que me parece muy correcto. Desde tu punto de vista. He querido hacer una obra. Confieso que soy virgen, siguiendo con este tema, porque no he leído la novela, como tú sabes. Pero, hablando de justamente por el debate que estáis teniendo, pero veo una actitud demasiado censuradora por tu parte. No, solo que para algunos es bueno y para otros es malo. Perdona, reivindico la libertad que tiene el autor para hacer lo que le salga de la intrepidad. Pero para Pedro Redondo Reyes es bueno. Digo yo. Sí. Mira, y por otra parte, difícilmente un hombre, y eso lo has dicho tú perfectamente, sí, quizás sea cierto lo que has dicho de que Nana puede ser una mujer con barba, la vestida de Franco. Porque realmente creo que hay muy pocos autores que consiguen transmitir lo que el sexo contrario representa. Es decir, yo puedo intentar ponerme en el papel de una mujer a la hora de escribir una carta, un texto, pero creo que difícilmente lo voy a conseguir. Entonces, como profesor de francés te tengo que hacer esta pregunta y se la hago también a él. ¿Como profesor de francés o como Sí, no. Bueno, como las dos cosas. Como profesor de francés que se viste por los pies. Como profesor de francés que se viste por los pies, cuando Flaubert dice Madame Bovary soy yo, dejo ahí la pregunta. ¿Qué? ¿Tiene razón? Es decir, para ti, ¿es un fallo o es un acierto que Madame Bovary sea él? Yo creo que es simplemente sincero, y no deja de ser como dice Andrés, un recurso lingüístico. Mira, un poeta amatorial, vamos a decirlo así, Neruda, con sus 20 poemas de amor y una canción desesperada. Este señor era un tuitero de mucho cuidado. Y él mismo decía que para él la literatura no dejaba de ser pura arquitectura.
él construía cosas bellas, que a lo mejor no sentían, y a lo mejor trataba a las mujeres a ratos. Sin embargo, tú lees 20 poemas de amor y una canción desesperada y desde mi punto de vista puede ser maravilloso, tremendo, genial, te puede incluso hacer llorar. Pero con todo mi respeto, Pablo Neruda no dejaba de ser un arquitecto de la palabra y de la lengua. Y Fran tiene derecho a escribir lo que le venga. Esa... ¿Y Madame Bovary? Sí. Si su autor dice Madame Bovary, soy yo, pues defiendo la libertad del autor de decir eso. Pero con eso no estaba diciendo que conocía a mi planeta femenina. Ya te digo yo que no. Y menos en el 19. Pero ¿quién puede conocer? Yo te agradezco las palabras, pero pongamos que en la metamorfosis de Kafka le digamos a Kafka: lo siento mucho, pero me da la impresión de que no nos conoces demasiado bien a las cucarachas. Bueno, él nunca dice que sea una cucaracha. Bueno, lo que sé, pero lo digo para el Sí, monstruo sí, ese, sí. al insecto ese. Y yo, por supuesto que no quiero conocer la mentalidad femenina. De hecho, Lacan decía, no hay la mujer, para empezar, no hay ese universal. O sea, pero es que no lo puede conocer ni tú ni nadie, ni ninguna mujer, ni mujer o ni mujerín, ni hombre, ni nadie. Entonces, porque nadie puede conocer a un individuo. Entonces, ¿tú suscribirías de alguna manera lo que dice Flaubert? Por supuesto. Nanna soy yo. ¿Y de qué manera? Pero Es ¿quién, la pregunta. pero ¿quién va? Pues ¿De qué porque manera? es fruto de mi imaginación, ya está. ¿Qué quieres decir? ¿Que si he probado un Satisfyer? Bueno, pues como no me pongan el dedo, pues ya está. No es eso. No puede querer decir eso. Quiere decir que aquellas cosas que uno pone en boca de su personaje, pues han surgido pues de diversos lugares y las has juntado. ¿Cuál es la función del escritor? Pues coger de aquí, aquí y hacer una composición. Pues como cuando este pintor menorquín, ¿cómo se llama? Que es muy famoso, Barceló cogía, se ponía a pintar y luego pegaba unos espaguetis en el cuadro. ¿Por qué? Porque esos espaguetis no estaban ahí para ser comidos, ni cocinados, ni nada por el estilo, porque iban a cumplir una función. O, por ejemplo, un ejemplo más bonito que este, pero que tiene que ver, Picasso. Hay una escultura de Picasso que es el babuino. No sé si la tenéis en la cabeza. La escultura, el babuino. Bueno, el babuino. Si os fijáis en el babuino, en la cabeza del babuino es un coche. Es el coche que Picasso le quitó a su hijo, un cochecito que el niño tenía, para construir, porque le recordaba los pómulos de un babuino. El caso es que el niño perdió el coche y se le había quitado su padre, Pablo Picasso, para aprovecharla en la escultura. Y Picasso, callado, diciendo, no quería darle el disgusto al niño que le había quitado el coche para hacer la composición correspondiente. Y se descubrió dónde estaba el maldito coche. Eso lo contaba una de las mujeres de Picasso. Picasso callado, porque hizo muy bien, por supuesto, quitarle la tontería del coche aquel para crear una obra artística que tiene muchísimo mérito, es muy interesante. Pero el coche ya no es el coche. Y aquello que digo yo ya no tiene nada que ver con aquello de lo que he sacado. Ya empieza a tener una significación propia dentro de un contexto que son las páginas estas que he armado. Y ya está. Aunque lo que yo diga lo haya escuchado, que alguien me lo haya dicho, es muy curioso porque esto es un efecto increíble, que a mí no me había pasado antes, supongo que a otra gente sí, y es que como yo he ido contando, porque como soy muy exhibicionista, pues directamente voy contando lo que me hago, le digo a mi amigo Andrés lo que iba escribiendo, no sé qué, en fin. Y como muchas veces le decía a la gente, mira, he cogido esta expresión y la he metido, pues digamos, este es el influjo de fuera a dentro del libro. Pero es que luego hay un influjo de dentro a fuera, porque algunos de estas personas que sabían que lo estaba escribiendo me decían, ¿qué digo yo? ¿Cómo que qué digo yo?
Sí, pues ya creían que estaban dentro del libro, pero que tú no estás dentro del libro, que lo que ha sido coger una cosa que me ha servido, como me podía haber servido el hecho de que seas cojo, o que seas bizco, o que no sé qué, y lo he utilizado para mis propios propósitos absolutamente amorales, en el sentido de que ya no le debo nada a nadie. Como Picasso cuando le quitó el cochecito a su hijo, a eso me refiero con amoral, ¿vale? Porque hay algo más importante, que es el artefacto, la obra que estás creando, ¿vale? Luego saldrá como salga, pero eso es otro problema. Digamos extramoralidad, ¿no? O extramoralidad, sí, como quiera. A lo nietzscheano. Yo creo que al llegar, y gracias en buena medida a Domingo, a la extramoralidad de esta obra, yo creo que hemos apretado todo lo posible el gajo de limón que es esta novela. Yo creo que no le puedo sacar más jugo a base de apretar contra el exprimidor, y si yo creo que si alguno de los hombres buenos y doctos que nos rodean quiere preguntar, contradecir, afirmar que él dice chumino y no chomino, o quiere... yo creo que estaríamos abiertos a eso, ¿no? Sí, si no... Porque yo ya no puedo apretar más contra el vaso el gajo. Bueno, veo que no has mencionado ciertas cosas, A ver. Algunas erratas, por ejemplo, que he descubierto más tarde. Yo pensaba que era errata perronilla, completamente. No, hay una errata que salió, la dije en Madrid, que era alquilamos en vez de alquilamos. Lo que pasa es que como yo había sido tan convincente con el habla de Jaén, la gente se cree que en Jaén decimos alquilamos. Pero es que se me pasó la Q por la G. Pero luego hay una errata muy interesante, que es una expresión en francés que ella dice, porque ella es como una afrancesada, y es incorrecta, absolutamente. Sí, effroyable, con O. No, effroyable está bien, Effroyable. creo yo. Es que... Pero ella dice à tout à l'heure, y no es à tout à l'heure, es à tout à l'heure. Pero ella que no sabe bien francés, lo dice mal, ¿vale? Y de hecho, luego se pone la log ese mencionado en cursiva, porque eso no es francés. Pero ella lo dice. Y luego hay otro momento en que... Pero que son efectos lógicos, ¿no? Bueno, yo ya no sé, porque como nana soy yo, ya no soy... El problema que tengo es... ¿Soy yo nana cuando escribo o es nana cuando escribo yo? Porque ya empiezo a hacerme un lío, ¿no? Pues ya hay una doblez difícil de gestionar, ¿vale? Probablemente las dos cosas. Y luego, por ejemplo, hay también pero esto es un efecto muy interesante, esta cosa de que te habrás dado cuenta de que los diálogos no están acotados en general, ¿no? Sino que van... No quería poner, dijo este, dijo el otro, dijo no sé qué, eso tiene ciertos riesgos, y el riesgo principal es que, como tú tienes todo el diálogo en la cabeza, pues al final no sepas distinguir las voces. No las sepa distinguir el lector, porque cree que está hablando uno y está hablando otro, etcétera, pero es que tú mismo, que lo tienes todo en la cabeza, ya al final pierdes el hilo si la cosa no has tenido cuidado. Y hay algún momento que algún lector me ha señalado, pero bueno, son No, yo me detuve en lo de effroyable porque me sonaba más effrayable, pero acabo de ver que es simplemente effroyable, que effrayable es un arcaísmo. Es la cita de Pascal sobre lo que decía no sé qué, el universo es effroyable. Sí. Una infinitud effroyable o algo. Porque hasta el 18 se dice effrayable y luego es más normal lo que tú escribes, y por eso tampoco lo... Me llama la atención los nombres tan sí. y lo modernas que son, es decir, los nombres tan tradicionales y luego pues la modernidad que... Pues mira, te digo por ejemplo algunos. Pantaleona, yo tenía una amiga que murió hace un año, que era Julia Valiente, que desde aquí, poeta, y el caso es que yo le iba mandando, le iba contando algunas cosas, porque yo escribía en la revista digital que tenía. Perdona que corte, pero Pantaleona también tiene significado de pan, de una gran... No, bueno, te estoy diciendo que ella me dijo que tenía una tía que se llamaba Pantaleona. Entonces, en una conversación con ella, la palabra, el nombre, que a mí me recordaba a Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras. Exactamente. Pero bueno, que Pantaleona es precisamente una sugerencia de Julia, que me dijo que tenía una tía que se llamaba Pantaleón. ¿Vale?
y Juventino, que creo que es otro nombre que aparece por ahí, Aquilino, Crescencia, Obdulia. Bueno, en Baza yo tenía una alumna que se llamaba Obdulia, ¿vale? Por eso, y Crescencia es un nombre, Crescencia, que tiene la cosa llamarse Crescencia, que es una que la pinto como muy progre, ¿no? Y llamando, claro, pero claro, Crescencia se queda en Cres, y Cres suena a Taylor Swift o algo así, ¿no? Definitivamente, Erasmo no es que tengas nada contra Erasmo de Rotterdam. No especialmente. Es más bien por orgasmo, diría yo. Bueno, tengo que agradeceros porque ha sido una presentación especialmente peculiar, ¿no? Parecía como si estuviera preparada esta tertulia, que era como el debate de esta que veíamos en televisión de matrimonios bien avenidos, ¿sabes? Ya al final del... No, pero a mí me interesa, después de esas parafernalias, a mí me interesa tú, que eres un hombre de iglesia, ¿qué te ha parecido la novela? Yo que con la edad voy siendo un poco más prosaico y que con eso de viejo ya se sabe lo que ocurre, porque seguro se vuelve más pellejo, a mí me ha divertido mucho. Porque yo esperaba encontrarme un libro de Frank al uso y de pronto me dice, cuando se lo compré sin saber de qué iba, porque dije, todo lo que sale tuyo lo compro. Cuando lo compré dice, atenta a las consecuencias, porque no se parece en nada a lo que he escrito hasta ahora. Hasta ahora todo era de filosofía y ahora te vas a enfrentar a una novela erótica. Pero hay concesiones a la filosofía. Hombre, claro, hay muchas. Aparte de todo. Y yo tengo que decir que desde el principio al final me he divertido mucho. He descubierto personajes y he descubierto a un Frank que no conocía, que estaba dentro, y me he acercado mucho a un tipo de literatura que yo, que he sido alumno de Almudena Grande, alumno en un curso de novela con Saramago, que me he quedado dos profesores en la Universidad de Baeza, tengo que decir que me ha divertido más que los libros de Almudena Grande. Hombre, eso es lo más bonito que me han dicho, creo que en mi vida. Así es que también digo que, además, yo animo a que leáis la novela porque a veces yo, que en mi diagonía he tenido que esconderme para no pecar, porque si es verdad que hay algunas de las páginas y algunos de los episodios, o el de la siesta, ¿verdad? Que me recordaba. ¿Qué pasaba en la siesta? Ya no me acuerdo de nada. Bueno, luego que lo lea. Ah, bueno. Lo leo. Y animo a que aventure en esa lectura. En esa lectura, porque me parece una novela muy nuestra, muy del lenguaje de las mujeres que escuchábamos y seguimos escuchando cuando ellas están en su salsa y no tienen los prejuicios que a veces las ataduras sociales le encomiendan, y de las que ellas se reían mucho y a ellas les sirvió también para avanzar en el conocimiento de muchas de sus cosas, ¿no? Pero también con ese descaro que les daba decir las cosas como las sentían, ¿no? Y como las vivían. Y además ese poquito de romanticismo y melancolía que en algunos capítulos aparece que Nana lleva hasta el final, ¿no? Me parece muy interesante también porque humaniza mucho al personaje. Y eso de Quijote y Sancho, en el sentido del contrapunto entre la mujer y el marido, el que era un intelectual. Cuando ella queda viuda, bueno, no quiero ver. Danos una pista con lo de la siesta, que nos has pillado los dos. Los dos estamos aquí contentísimos de que nos hemos leído el libro y nos has pillado con lo de la siesta. La siesta es cuando están en la costa, ¿no? Efectivamente. Sí, es que es muy insinuante. Ah, mira, ahí sí tienes ahí sí tienes una tradición. Esta mujer a la que le gustaban tanto los coches y las drogas, y además a lo mejor hasta la has conocido en persona. Es muy breve. La de... por Dios, la de Le gusta a Brahms. que le gusta a Brahms. Sí, la autora de Le gusta a Brahms, pero su obra más famosa es... Buenos días, tristeza, eso es. Buenos días, sí, François Sagan. Sí, eso es, ahí sí tienes una... Sí, lo leí en su momento, además lo leí en francés. Sí, incluso ahora que caigo... Era un libro que tenía mi madre. Retomando esa tradición que tenía bloqueada, tienes una tradición además femenina, porque sí que puedes enlazarte con Sagan, con Colette, sí que hay una serie... Colette no era la amante de Flaubert, o ¿quién era la amante de Flaubert? Yo leí la correspondencia entre Flaubert y ¿quién era la otra? Colette, yo creo que era demasiado joven para Flaubert.
Flaubert, yo he leído una Habría correspondencia acabado en la cárcel, de ¿no? Flaubert con una escritora de la época, que era muy interesante, por cierto. Flaubert es que es uno de... Mira, al final vas a ser más mujer bien mirado de lo que yo escritores del injustamente... 19, Flaubert es el que más... A mí, pero bueno, me gustó mucho, por ejemplo, Bouvard y Pécuchet, pero que es el más filosófico también de... Pero la saga la has leído. Sí. De Bonjour, ¿Te gustó? Tristes. Sí, pero la leí con 15 años. Sí, porque estaba de moda ese tipo de... Bueno, de moda, yo qué sé, tampoco soy tan viejo. Sí, tampoco eres el lector medio para No, obedecer a las pero me modas. acuerdo que era un libro que en francés de mi madre, porque mi madre sabe francés y entonces tenía su pequeña biblioteca de libros en francés.